La corriente continua es aquella que fluye en un mismo sentido. Un ejemplo son las pilas, las cuales su energía fluye de un polo a otro. La energía de este tipo de corriente no cambia su magnitud ni su dirección con el paso del tiempo. Algunos aparatos que necesitan de esta corriente eléctrica son las computadoras, microondas, impresoras, celulares, etc. La corriente alterna es la corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. Esta corriente es la que llega a las casas mediante las redes de distribución de las plantas eléctricas. Esta carga depende de dónde estemos, pues la mayoría de los países de Europa y Asia llega de 220 a 240 volts y en los países de América llega de 100 a 127 volts. Una fuente de alimentación recibe en su entrada una corriente o un voltaje de corriente alterna, y lo transforma mediante procesos electrónicos en una corriente o un voltaje de corriente continua en su salida. La señal de entrada es la energía que entra en la fuente de alimentación y depende del lugar donde vivimos. En este caso, el promedio debe de ser entre 110 y 200 voltios. Transformador. Es la segunda parte por donde la amplitud de la señal de la entrada se va disminuyendo. El rectificador es el tercer pado, donde la energía pasa por diosos, convirtiendo la señal proveniente del transformador en una onda de corriente continua pulsante. Los filtros están formados por uno o más condensadores, alisando la onda proveniente del circuito anterior, eliminando la corriente alterna entregada por el rectificador. El regulador recibe la señal proveniente del filtro y entrega un voltaje constante, sin importar las variaciones en la carga o del voltaje de alimentación. Señal de salida es la parte final donde la corriente finalmente se convierte en continua.